participando en Elena. Le agradecemos que hayan venido a dar el seminario. Aquí vamos a hablar sobre la integralidad del flujo geodésico en las modalidades. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Conozco a la gente más joven de la sala. Es un gusto realmente estar acá y poder charlar con ustedes. Y en esta aula particular que vi la placa de Sergio Daín, que era un amigo muy querido, así que bueno, de algún modo lo voy a tener presente con la geometría que tanto le gustaba. No creo que esta no sé, me parece que no trabajaba en estos temas, pero sí le gustaba la geometría, así que ha sido buena la elección del aula de seminario, me parece también. En fin, voy a hablar de integrabilidad y flujo geodésico. Las filminas están en inglés, pero voy a ir leyendo en castellano, digamos, haciendo un poco lo que quería charlar, algunas cuestiones que aparecen en geometría relacionada con el flujo geodésico y, bueno, trabajando particularmente más en los grupos de Lie. Lo que va a ser el flujo geodésico en grupos de Lie, explicar cuáles son las bases más técnicas para trabajar, hasta donde yo puedo entender, porque esto no está hecho con el lenguaje que usamos nosotros usualmente en grupos de Lie, digamos, o sea, por lo menos los que construimos cosas con grupos de Lie, trabajamos en el álgebra de Lie y demás, y todo el trabajo que está hecho, la mayoría de las cosas que están hechas, está usada no en el grupo, ni usando las herramientas del grupo y el álgebra de Lie, sino otro tipo de cosas. Pero bueno, eso cuando llegamos a la parte. Entonces, bueno, lo primero es explicar un poquito de cuáles son algunos de los temas, de qué se trata, explicar las bases de grupos de Lie, los ejemplos más conocidos en las variedades de Heisenberg y aquellos grupos dos pasos nilpotentes que se construyen a través de grafos. Y bueno, hablar de algunas funciones particulares que nos interesaría tener muchas y tratar de entender qué pasa con ellas. Bueno, ¿cómo se construye esto del flujo geodésico? Uno toma una variedad riemanniana. El flujo geodésico se trabaja en el tangente. ¿Está bien? En el tangente. Y está asociado de alguna manera a las geodésicas. El punto es que uno define de alguna manera este sistema, un sistema de ecuaciones diferenciales. Hay que definir este campo, lo que se llama el campo hamiltoniano. Y cuando se construyen las curvas integrales, esto está definido en el tangente, ¿está bien? Cuando se construyen las curvas integrales para este sistema de ecuaciones diferenciales, las proyecciones de esas curvas, digamos, la proyección del TdM, las soluciones de esa ecuación que está acá, y acá tenemos la proyección natural, las soluciones de esas ecuaciones acá son geodésicas. De ahí viene el nombre de flujo geodésico. ¿Está bien? Esto, bueno, para mí, no voy a probarlo, esto está en el libro de Abraham y Marsden sobre mecánica clásica. Bien, lo que estamos distinguiendo sobre todo es lo que se llama la función energía, que dada una métrica riemanniana es pensar en esta función definida en el tangente. ¿Está bien? O sea, fijamos esa función y a partir de esa construimos este campo, el campo hamiltoniano asociado a la función energía. Las cuestiones más interesantes no ocurren en el grupo de Lie, sino en los cocientes compactos. Entonces, pero la técnica en general es construir lo que se pueda a nivel del grupo de Lie y tratar de inducir el cociente. Entonces, todas las preguntas las voy a plantear primero el setting en el álgebra de Lie y en el grupo, y luego tratar de pasarlos al cociente. Bueno, una de las preguntas clásicas es si el flujo geodésico es completamente integrable. Ya vamos a ver qué significa eso. Y cómo construir lo que da la condición de integrabilidad, que tiene que ver con estas primeras integrales en n. Y hay algunas cuestiones que implican
obstrucciones topológicas a la idea de completa integrabilidad. Ejemplos clásicos es, bueno, tomar RN con las métricas usuales o el toro, con la métrica inducida, y es como que el toro para las variedades compactas es el modelo al que llegamos, y básicamente se prueba de que si es completamente integrable, en realidad hay una especie de toro dando vueltas ahí. Y eso físicamente es lo que permite construir las coordenadas estas acción-ángulo. Entonces, a los físicos les interesa tener este tipo de, o sea, saber que es completamente integrable el sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque eso implica, si uno tiene estas coordenadas, de que el sistema se escribe de una manera más linda. Es un cambio de coordenadas donde ese sistema se ve mucho más fácil. ¿Está bien? Bueno, algunos trabajos, o sea, el tema de completa integrabilidad se puede ver en los trabajos de Millenko, Fomenko ya en los 70, donde se trabajó básicamente mucho más con álgebras de Lie, pero con las semisimples, con toda la teoría de las semisimples. Hay trabajos de Tim del 81, 82 con espacios simétricos. Y algunas otras preguntas que trabajó acá Dorothee Schut de Alemania es la isospectralidad versus la integrabilidad. O sea, ejemplos de variedades que eran isospectrales y cuyos, o no, y cuyos flujos geodésicos fueran completamente integrables o no. O sea, se prueba que no hay una relación directa, eso es lo que probó ella, encontró los contraejemplos para eso. Y en lo que se refiere a nilvariedades, los ejemplos que hay son básicamente en dos pasos nilpotentes, que es de alguna manera lo más simple de trabajar por la estructura algebraica y todo lo que implica hacer ahí. Bueno, Butler pregunta, las preguntas son, esas primeras integrales son funciones que están definidas del tangente, funciones que van a los números reales. Entonces, en general, en la teoría inicial se trabajaba con funciones analíticas, pero se prueba que en general en nilvariedades ya las funciones no pueden ser analíticas por ciertas obstrucciones topológicas que hay. Entonces, lo que más se puede obtener es C infinito, digamos. O sea, hay que arreglárselas, pero el sistema no va a ser integrable por funciones analíticas. Luego tenemos esto, ¿no? C infinito. ¿Cómo tiene que ser el grupo fundamental? Esto en el cociente compacto tiene que ser casi conmutativo y tener un crecimiento polinomial. De eso no voy a hablar, no sé mucho. Y esta es una cosa que la gente que trabaja en sistemas dinámicos es con lo que trabaja bastante el tema de la entropía. Yo todavía no terminé de pasar todo esto al setting de grupos de Lie, pero son las preguntas que andan dando vuelta, digamos, ¿qué implica en toda la dinámica asociada a la ecuación diferencial de las soluciones de eso, ¿no? Entonces, bueno, para mí en esta charla lo básico va a ser un grupo de Lie nilpotente y diría que los ejemplos van a ser en dos pasos. Y tratar de entender, aunque sean casos que ya se saben de que son completamente integrables, qué relaciones hay, qué información podemos tener de las primeras integrales en relación a la estructura algebraica que tenemos en el grupo de Lie, que eso en general es un poco lo que buscamos, me parece, los que trabajamos un poco en grupos y álgebras de Lie, ¿no? En relación a la geometría, de que una vez que uno tiene algo, para tratar de generalizar o de entender es a ver si eso que obtuvimos tiene alguna relación algebraica, o sea, tiene algo que se pegue y permita decir, bueno, entonces esto mismo a lo mejor lo puedo pensar en este otro conjunto o en este otro grupo que tiene una estructura similar. Hay otra de las teorías donde usaron álgebras de Lie fueron lo que se llama el setting de Adler, Constant y Symes, que se dio en los 80, pero donde también la base en general eran las álgebras de Lie con métricas ad invariantes, y acá en general esto no aplica. ¿Por qué? Porque en un grupo de Lie dos pasos nilpotente cualquiera no hay métrica ad invariante.
métrica incluso en un sentido pseudo-riemanniano, o sea, no, la condición de A de invarianza es muy fuerte, es pedirle que la métrica sea invariante a izquierda y a derecha a la vez. O sea, que las traslaciones a izquierda y a derecha sean isometrías. Bueno, cuando empezamos a trabajar, hace un par de años conseguimos hacer algunas cosas. Empezamos con Silvio Reggiani, que también pasó por acá, por FAMAF. Entonces, todo el setting que estaba hecho a nivel del cotangente, el trabajo grande que tuvimos que hacer fue pasar eso al tangente y entender el lenguaje que se estaba usando en sistemas dinámicos donde trabajan con el cotangente al tangente, que para nosotros, a mí por lo menos me parecía más natural pensar todo en un mismo espacio, tener la relación entre el tangente y el grupo y el tangente del grupo. Y ahí pudimos entender un poco que las primeras integrales que ya estaban calculadas tenían relación con el grupo de isometría, y ya hay explicaciones un poco más lindas de cómo salen, porque en esos trabajos están directamente las funciones y uno dice de dónde salieron, cómo las construyeron. O sea, está bien, uno hace la cuenta y le da la cuenta de la condición de primera integral, pero si uno toma otro ejemplo no sabe cómo construirla en principio. Pero bueno, sí se puede hacer. Bueno, y hay unos resultados después para grupos de Lie de tipo H, pseudo-riemannianos, también un poco generalizando este trabajo de las variedades de Heisenberg. Bueno, entonces, para definir ese campo hamiltoniano que necesitamos para plantear la ecuación diferencial del comienzo, eso sale usando que básicamente el espacio cotangente tiene una dos formas canónica, una forma simpléctica canónica. ¿Está bien? Esa dos formas simpléctica, o sea, una dos forma no degenerada y cerrada, en realidad es la diferencial de una unoforma y por lo tanto va a ser cerrada, que es la que está dada arriba. Pero esa ya está dada en términos de el tangente. O sea, en principio el cotangente es el que tiene una dos forma, ¿está bien? Y uno con la métrica lo que hace es trasladarla al tangente. Entonces ahí, bueno, la unoforma es eso, queda de esa forma en el tangente, y si uno deriva va a quedar, o sea, toma la diferencial de esa, queda la simpléctica que uno necesita. Y lo otro que hacemos es identificar el tangente al grupo de Lie naturalmente de esta forma, donde ese producto es un producto directo, no hay ninguna representación en el medio. Entonces la unoforma queda, con esas identificaciones queda definida de esta forma. Bien, esta es una unoforma en el tangente. Entonces lo primero es un punto en el n y lo segundo un vector en el álgebra, y aplica sobre vectores invariantes izquierda, el vector es en el álgebra de Lie. Bien, y estoy pensando en métricas invariantes izquierda, por eso la escritura es toda a nivel de álgebras de Lie. Bien, entonces esto se puede hacer con cualquier vector, pero hay que tener la escritura en términos de vectores invariantes izquierda. ¿Está bien? De hecho, en realidad, bueno, después ya vamos a ver algunas cosas. La estructura simpléctica, cuando uno deriva esto, queda de esta forma. O sea, aplica sobre vectores del tangente del tangente. ¿Está bien? Y si uno no tuviera la estructura de álgebra de Lie, o si fuera Rn, esta parte no estaría. ¿Está bien? Esta es como la estructura simpléctica natural, ¿no?, de la antisimetría. Con la suma sería una métrica, con el menos es una antisimétrica, una dos forma antisimétrica, y esta es la parte que tiene que ver con la estructura algebraica del grupo, la que le agrega el corchete, un corchete, algo que tiene que ver con el corchete de Lie en el álgebra. ¿Bien? Está bien. Bueno, y con esto entonces, a ver, por un lado entonces en el tangente tenemos definido una métrica y por otro lado tenemos definido una estructura simpléctica, ¿está bien?
eso permite establecer isomorfismos entre el tangente y el cotangente. ¿Sí? Si uno toma un elemento, la diferencial de una función, toma una función definida en el tangente, su diferencial lo puedo pensar como un elemento de el dual, ¿está bien? Entonces a ese dual lo puedo asociar con el espacio vectorial usando una forma bilineal no degenerada. Entonces tengo dos formas bilineales. Una es la métrica, que nos da el gradiente, y la otra es la estructura simpléctica que nos está dando el vector hamiltoniano, el campo hamiltoniano. El que usamos nosotros es hamiltoniano, no el gradiente, en general. Sin embargo, en general es más fácil calcular el gradiente. Entonces, bien, si uno calculó el gradiente de una función dada, bien, aquí tiene la expresión para el hamiltoniano asociado. ¿Está bien? Tiene la función h, calcula el gradiente en términos de la métrica y se obtiene el hamiltoniano asociado. Entonces con eso uno ya podría plantear el sistema, las ecuaciones que teníamos antes. ¿Bien? Dada una h cualquiera. En principio, la que habíamos puesto nosotros, que fijamos, que nos interesa estudiar, es la que corresponde a la energía. ¿Bien? Bien, y con estos vectores hamiltonianos se define naturalmente, en general cuando uno tiene una estructura simpléctica, lo que se llama el corchete de Poisson. El corchete de Poisson se define para funciones C infinito que van del tangente a los reales, ¿está bien? Entonces uno toma la función, calcula su campo hamiltoniano asociado, ¿está bien? Y evalúa la forma simpléctica en los campos hamiltonianos. Y eso da una nueva función que es el corchete de Poisson de estas dos. ¿Está bien? De estas funciones. Bueno, el corchete de Poisson tiene propiedades, o sea, ese corchete es como un corchete de Lie y tiene alguna propiedad más respecto que trabaja como derivación, respecto del producto de funciones. Pero bueno, estas son las... Bien, la condición de primera integral, a ver, acá está escrita, ¿se acuerdan cuál era lo que uno quisiera y a qué le llamamos primera integral? O sea, si uno fija una cierta función, en este caso nosotros fijamos la función energía para trabajar el flujo geodésico, una primera integral es una función que conmuta Poisson con la energía. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Por la manera en la que están definidas estas cosas, quiere decir que pasa esto. O sea, si uno fijó el campo hamiltoniano, está buscando funciones que se mantengan constantes a lo largo de la trayectoria del campo hamiltoniano extra. Entonces son como direcciones distinguidas respecto de este campo hamiltoniano. Por eso lo de primera integral. Entonces interesa producir funciones, la mayor cantidad posible, ¿bien?, para que satisfagan esta condición. ¿Está bien? Uno se fijó una, tiene este campo. Entonces la pregunta es, ¿cómo fabrico f tales que pase esto? Y luego, eso es que sea la f sea una primera integral. O sea, f primera integral. Luego lo que va a interesar es que además todas las que yo encuentre ahí también conmuten entre sí. O sea, si tuvimos F1, Fn, en involución es que de a dos conmuten. Pero bueno, el primer paso es conseguir estas, tantas como uno pueda, cosa de que después del conjunto que uno obtenga, consiga estas otras cosas. Bueno, como eso tiene que ver con la estructura, con la forma simpléctica, fíjense que acá, ¿qué pasa? Uno pondría las FI, FJ en los campos acá. Entonces, esto está acotado.
si el grupo de Lie tiene dimensión m, el tangente tiene dimensión 2m, a lo más puedo tener m que sean linealmente independientes. O sea, en involución puede haber muchísimas, pero que sean linealmente independientes y que estén en involución entre sí, va a haber a lo más m. ¿Bien? O sea, es como que esto genera un subespacio isotrópico. Los subespacios isotrópicos respecto de la forma simpléctica no pueden tener dimensión, tienen dimensión la mitad del espacio en el que estamos. Bueno, y si uno hace las cuentitas, queda una cuenta algebraica ahí para verificar que es primera integral. O sea, acá el gradiente, o sea, fijamos, lo que uno puede ver es que el gradiente de la E que pusimos antes, E en P, esta está definida ahora con las identificaciones así. Entonces, el gradiente de E en un punto PI tiene primera coordenada 0, segunda el mismo vector que tenemos ahí. Bien, y entonces cuando uno plantea la ecuación anterior de la forma simpléctica con la expresión del gradiente para cualquier otra función, la condición que tiene que aparecer para que esa f sea una primera integral es que tiene que satisfacer ese tipo de ecuación. ¿Bien? Bien, entonces ese es el primer paso. ¿Sí? ¿Cómo fabricamos funciones en involución que conmuten con la energía, con la función energía? Bueno, y acá el caso de los dos pasos nilpotentes es traducir eso que es para grupos de Lie, ¿no? Para el caso de las dos pasos nilpotentes, que creo que tal vez acá muchos ya conocen la estructura general. ¿Está bien? ¿Qué es una álgebra de Lie? A ver, G, dos pasos, nilpotente, si solamente si, su álgebra de Lie es dos pasos nilpotente. Eso quiere decir que si tenemos un corchete de Lie, tomamos U, V, W, hacemos una vez el corchete, a la segunda vez mandamos todo al cero. ¿Bien? Lo que hace esto es producir, acá hay un espacio distinguido que es el centro, que son todos los vectores tales que cuando hago el corchete con algo da cero. ¿Está bien? Y lo usual acá es tomar B como el complemento ortogonal de ese Z. ¿Bien? Cuando hacemos eso, bueno, se pueden definir ciertas aplicaciones J de Z que están definidas del espacio vectorial B en B y que son antisimétricas. Y están definidas por esta relación que aparece acá. Entonces, si uno tiene el corchete, ¿bien? Esto que está acá es la métrica en el espacio. Esta sería la métrica de n restringido al centro. El corchete este cae en el centro, por esto que vimos acá, porque esto vale para todo U. Entonces esto cae en el centro, esta parte es la que está en el centro y esto es la métrica restringido al B. Entonces esas JZ, porque esto es antisimétrico, resultan ser aplicaciones antisimétricas. Bueno, y entonces la ecuación anterior, para ser una primera integral, se traduce en esta otra en términos de las JZ, digamos. O sea, en realidad las JZ acá hay que, dado el vector Y, pensar en la descomposición respecto de esta descomposición. O sea, un I cualquiera va a descomponer como una parte en el centro, más una parte, ¿no? La proyección ortogonal del I sobre el B. Bien, y entonces esta es la ecuación que queda a nivel de las dos pasos. Bueno, algunas funciones que ya se sabe que funcionan como primeras integrales son las que se asocian a los vectores de Killing en cualquier variedad riemanniana. ¿Está bien? Una toma un vector de Killing de la variedad, ¿bien? Y le asocia
la función que ¿qué hace? Evalúa respecto de la métrica el vector de Killing contra el vector en el espacio tangente. ¿Bien? Eso se prueba que siempre, acá no, eso más allá del grupo de Lie, da primeras integrales para el flujo geodésico. Bien, entonces, ¿quiénes son los vectores de Killing? Interesaría entender, por ejemplo, quiénes son los vectores de Killing en un álgebra de Lie. Los vectores de Killing están asociados al grupo de isometrías del grupo de Lie, y bueno, los que corresponden a las traslaciones izquierdas son los vectores invariantes a derecha. Bien, entonces nosotros tenemos, como tomamos una métrica invariante izquierda, las traslaciones izquierda por elementos del grupo son isometrías, ¿está bien? Para cada una de esas isometrías tenemos un vector de Killing. Bien, el vector de Killing que le corresponde es el vector invariante a derecha. Entonces ahí lo que hay que hacer es, si todo esto lo tengo que escribir en términos de la métrica invariante izquierda, como vectores, digamos, escribir en vectores invariante izquierda, tengo que tener la expresión del vector invariante a derecha en términos de vectores invariantes izquierda. Ese es el truquito que hay que hacer, ¿no? Siempre, o sea, el vector que uno tiene, como acá considera una métrica invariante izquierda, pensar en esta otra cuestión. Entonces, las funciones, algunas funciones o algunas funciones especiales son las que le llamamos invariantes. Porque, ¿qué son las funciones invariantes? Pensamos que en el tangente actúa el grupo, actúa por traslación izquierda, digamos. En principio actúan los dos factores, pero como acá estamos poniendo las invariantes izquierda, eso no se modifica. Entonces, actúa a izquierda, más que nada por traslación izquierda en el primer lugar. ¿Está bien? Entonces, las funciones que satisfacen esa condición son las que le decimos invariantes. Algunas de las, bueno, que uno si quiere producir funciones primeras integrales, piensa, bueno, las más simples, las funciones lineales, las primeras que se le ocurriría. Entonces dice, bueno, si fijo un vector y planteo que la función sea la que tengo la primera arriba, ¿para qué vectores eso funciona como una primera integral? ¿Está bien? ¿Para qué vector z funcione como una primera integral? Las otras que son más simples son estas, pensar en matrices simétricas, ¿bien? Y que eso defina entonces esto va a ser un tipo de función cuadrática, un polinomio, ¿bien? Cuadrático homogéneo. Entonces me pregunto qué tipo, cómo tiene que ser A para que eso sea una primera integral, para que satisfaga la ecuación, las ecuaciones que teníamos antes. Bueno, la respuesta es, para el primer caso, que esta fx, bien, que sería como tomar la coordenada en la función lineal, es primera integral, sí, solamente si la adjunta de x es antisimétrica respecto del producto interno. En general en un grupo de Lie con métrica de invariantes, ¿está bien? Esto, si estamos en el caso nilpotente, ¿qué va a dar? Que tiene que ser el centro, el x tiene que estar en el centro, ¿está bien? Y en este otro caso es que se satisfaga para esa A, para una G sub A, que se satisfaga esta otra ecuación. ¿Bien? Una ecuación sí. Bueno, hay que buscarlas esas A, de alguna manera. Entonces después vamos a trabajar un poquito a ver cómo son estas. Para el caso dos pasos, lo que decíamos antes es la A de x es antisimétrica si solamente si el x está en el centro, y para el otro caso tenemos que buscar la A, ¿bien? Que satisfaga esta condición, y uno mira que esa condición es equivalente a esta. Entonces, como que conmuten con la JZ. JZA tiene que ser igual a A por JZ para todas las Z que están en el centro, para todos los vectores Z del centro del álgebra dos pasos. Y todavía más lindo es que para este tipo es qué condición aparece acá para que conmuten estas entre sí.
Y aparece esta condición, que JZ del corchete usual de matrices AB, de A con B, del corchete de matrices, tiene que ser 0. Con lo cual, si estas JZ son siempre no singulares, esto equivale a que las matrices simétricas, esas que puse ahí, tienen que conmutar entre sí. Bueno, los que saben, los que tenemos algo con los dos pasos, eso es una condición para las álgebras no singulares. ¿Está bien? Que las JZ son siempre no singulares. Bien. Y bueno, en un trabajo de Viviana y Andrei Moroyan del año pasado, creo que tal vez habló en el seminario de esto, ellos lo trabajaban como vectores, tensores de Killing, pero miraron también los tensores que eran invariantes, los dos tensores invariantes, y esta es la condición, o sea, especificando más y trabajando la condición de integrabilidad, usando esta descomposición, ellos describen un poco mejor qué condiciones tiene que cumplir esta simétrica, la que pusimos acá. Ellos dicen, bueno, una A corresponde a una primera integral si satisface esta condición para todos los X e Y en B, ¿bien? Y además esta aplicación A de X compuesta con A es antisimétrica en el Z, en el centro. Entonces uno en principio a la A la descompone como una parte que está, a ver, cómo pasa en el centro, cómo opera en el B, ¿bien? Y estas son las condiciones que ellos obtuvieron para calcular o para obtener algunas otras indescomponibilidad. Estaban buscando otra pregunta, estaban respondiendo a otro tipo de preguntas. Bueno, el primer ejemplo que trabajamos fue el álgebra de Heisenberg, en general el grupo de Heisenberg de dimensión 2n más 1, y usamos la descomposición natural y la métrica usual. ¿Está bien? Acá recuerdo cuál es el álgebra de Lie. Pienso que estoy tomando la métrica que hace de la base S una base ortonormal, y la JZ, para cualquier Z elemento del centro, queda básicamente expresado en términos de esta matriz, que le llamamos J directamente. Entonces tenemos un B que es como un espacio vectorial de dimensión 2n más el centro de dimensión 1. ¿Bien? Entonces, ahí hay suficientes endomorfismos simétricos. O sea, uno plantea la ecuación del endomorfismo ese para que ocurra que sea primera integral. Uno por lo menos tiene, que es el que corresponde a la identidad. O sea, la identidad es el que corresponde a la función energía. La pregunta es si hay más. En este caso hay muchos y se construyen n. ¿Qué es lo que hace estas A sub i? Es como que definen en cada bloquecito trabajar como la identidad, separar la identidad en n bloques de tamaño 2×2. ¿Está bien? Entonces uno ahí, las A sub i no dije que tenían que ser no singulares ni nada por el estilo, son matrices simétricas. Entonces uno separa por bloquecito y le quedan n funciones. ¿Está bien? A ver, ¿cómo estaban antes? Bueno, no, yo me fui mucho. ¿Está bien? Pero el truco es este. En este es justamente, fíjense que lo que hace la A sub i es pensar en la coordenada 2i o 2i menos 1. Y eso es trabajar la ecuación, es pensar en la matriz identidad aplicada al vector i, pero en un bloquecito 2×2, y ir tomando de bloquecitos 2×2. Bien, y entonces ahí uno ya fabrica n primeras integrales que serían cuadráticas. Bien, y que dependen solamente que son invariantes. Eso es lo interesante de esto. Ya voy a decir por qué hago hincapié en lo de invarianza después. Por otro lado, a ver, recordemos quién es el grupo de isometrías del grupo de Heisenberg, o en general de una dos pasos nilpotente o de un grupo nilpotente con una métrica de invariante. Es el producto semidirecto de, ¿qué cosa? Del grupo, donde acá intervienen las traslaciones izquierdas, y
el K, el grupo de isotropía, cuya álgebra de Lie consiste de las derivaciones antisimétricas. El grupo que corresponde a eso son los automorfismos ortogonales. ¿Está bien? O sea, el grupo de isometrías, cuando uno piensa en una métrica invariante izquierda, en un grupo de Lie dos pasos nilpotentes, descompone como un producto semidirecto de los automorfismos ortogonales y el mismo grupo. ¿Bien? Bien, este es el grupo de isotropía, los que fijan la identidad, y esta la parte de traslaciones. Bien. Entonces, hay maneras de distinguir acá distintos. ¿Cuáles serían los vectores de Killing asociados a estos? Habíamos dicho, bueno, por un lado construíamos primeras integrales, las de arriba, ¿bien?, que estaban asociados a los cuadráticos. Pero yo antes había hablado, bueno, hay una manera medio canónica de trabajar con los Killing. ¿Bien? Los campos de Killing, entonces tendríamos campos asociados a esta parte y campos asociados a las traslaciones. Los campos asociados a las traslaciones son los invariantes a derecha. Aquí yo puse 2n, que son los que corresponderían al B, pero el del centro también funciona, digo, o sea, me está faltando uno que es el que corresponde al centro. Estos son invariantes a derecha, pero no a izquierda. ¿Bien? Los del centro son invariantes a derecha y a izquierda. Pero los del centro aparecían en la parte lineal, que habíamos dicho antes. ¿Cuáles eran las primeras integrales lineales? Aparecía buscar las coordenadas z. Bueno. Y obtuvimos, ahí pudimos obtener cuáles eran los campos de Killing asociados, donde el TK es esta matriz, y la correspondiente función para esto tiene este tipo de expresión. ¿Bien? Donde acá ya se ve que se complica porque el vector invariante a izquierda es el Y, y acá aparece un W. Ese W que está acá es, ¿quién es? Está asociado al P. Es la exponencial de W es el P. Entonces estas funciones ya no son invariantes a izquierda porque dependen de este elemento que es el que es movido por la acción. O sea, la parte de invarianza justamente es una función invariante, es que para cualquier cosa que yo coloque de este lado me va a dar lo mismo, o sea, va a depender esencialmente del segundo factor. Y estas funciones, para estas o para estos otros, ya dependen del P. O sea, cuando hago actuar algo, esto se me mueve. No es independiente del bien. Bueno, entonces, ¿qué probamos? Acá ya era conocido por Butler en el 2003, había construido las funciones que daban la completa integrabilidad. Él las construye de vuelta con la coordenada, con las lineales que habíamos dicho antes, con las cuadráticas, y usa lo que falta son, si tenía el B de dimensión 2n en el Heisenberg, toma n de estos vectores y toma todos los xy o los y sub i, digamos, porque tienen que estar en involución entre sí. Entonces, ahí le aparecen como dos familias. Y en el otro trabajo que hicimos pudimos calcular cosas con la parte de la isotropía. La última familia, si se fijan, no corresponde a estas otras que son de los campos invariantes a derecha, sino del grupo de isotropía. Son los Killing asociados al grupo de isotropía. Y pudimos probar de que ahí teníamos suficientes. Lo otro que vimos es que para las cuadráticas teníamos una biyección del conjunto de primeras integrales cuadráticas en el conjunto de derivaciones antisimétricas. Si uno multiplicaba la A por la J esta que aparecía antes, esto naturalmente da una derivación antisimétrica. Eso define una derivación antisimétrica.
Eso no se prueba que es un homomorfismo ni nada, pero sí que si estas dos cosas, o sea, la condición de que estén en involución, equivale a que vía la phi esto sea cero como corchete en el SO de B. ¿Está bien? Entonces, esta otra condición nos mete adentro del álgebra del I del SO de B. Bueno, esa era una de las condiciones que estábamos buscando. Y ahora pasamos a los cocientes. Bueno, ¿qué nos interesa? Tomamos un látiz, bien, en N, o sea, un subgrupo discreto tal que el cociente nos da compacto. ¿Bien? En el grupo de Heisenberg hay muchos látices y la idea es trabajar todo esto ahora, todo lo que estuvimos planteando a nivel del cociente compacto. ¿Bien? N sobre gamma. Entonces, ¿qué pasa? Pasa la estructura simpléctica, la métrica como es invariante izquierda también pasa al cociente, entonces se plantea todo esto en el cociente. Todo el setting, digamos, lo podemos plantear en el cociente y trabajamos ahora ¿en dónde? En el tangente de la variedad M. Bien, ¿a quién identificamos con N sobre gamma en la segunda parte del álgebra del I como antes? Entonces, acá es donde interesa por qué hago hincapié en la parte de invariante izquierda. Porque lo que yo antes tenía y antes decía es un P y en esta otra, ¿qué va a ser? Va a ser el gamma P I. Entonces, cualquier cosa que yo quiera pasar de N a N gamma, no me fijo en la segunda componente, lo que me interesa va a ser qué pasa con la primera componente. O sea, si puedo inducir las cosas al cociente mirando la primera componente. Entonces, las funciones invariantes eran justamente las que no me miraban lo que pasaba en la primera componente. Entonces, por eso me interesa tener tantas como pueda, ¿para qué? Para poder inducirlas sin problemas al cociente. Si se acuerdan, ¿cuántas teníamos de esas? Teníamos N más 1, creo, no más. O sea, si estábamos en 2N más 1, nos están faltando N todavía de producir. En realidad, de producir en el cociente, porque a ver. Estas pasan. ¿Está bien? Ahí hay N más 1 y acá hay N de este lado. Lo mismo arriba, N. Pero esas son justamente las que tienen problemas porque aparecen cosas que dependen del P. ¿Bien? Bueno, ese es el problema que aparece acá. Cuando uno ya construyó en el grupo del I y se las tiene que arreglar para inducir las funciones que encontró en el grupo al cociente compacto. Y bueno, vamos a ver. En el caso del Heisenberg, que es lo que estamos viendo ahora, hay maneras de inducirlas. O sea, lo primero es como el látiz, algunos látices que trabajamos. ¿Y qué es lo que uno hace? Puede modificar un poquito acá donde se pierde la analiticidad. Digamos. En el grupo del I estaba todo definido de una manera casi polinomial, o sea, no aparecían funciones muy complicadas, todas dependían de la métrica, también meter las coordenadas del vector o del vector en el álgebra o del elemento en el grupo, ¿también? Y entonces, o sea, con las que es fácil trabajar, digamos, con los vectores invariantes a derecha. Tomamos el invariante a derecha, dividimos por esta otra función, esta ya era integrable. Bueno, una de las propiedades del corchete de Poisson es que el producto, la suma de cosas que están en involución va a seguir estando en involución y la división también. Entonces,
acá uno toma, esta era una primera integral, dividir por esto sigue siendo una primera integral, el resultado, y esta parte, acá todavía no se puede inducir, pero si uno hace un truquito, acá está faltando algo, está mal escrita la fórmula. Se modifica, o sea, acá se trabaja a mano con el látiz para ver cómo se inducen, como acá están apareciendo coordenadas enteras, entonces se modifica, se intenta trabajar con la función senos o cosenos, modificando un poquito las primeras integrales. Entonces, no es directa la inducción, no hay una cosa de tipo, si la F preserva la fibra, entonces pasa al cociente. O sea, ese tipo de cosas no se pueden hacer, o sea, no valen en general. Entonces, hay que ingeniárselas para definir cosas, y acá es donde se pierde la analiticidad porque estoy dividiendo por algo. Entonces, del conjunto donde antes si eso valía en todo el TDM, ahora tengo que decir, vale siempre que esto sea distinto de 0. Con lo cual, entonces ya empiezo a reducir el conjunto en el que vale, pero en general lo que uno quiere es un conjunto denso, o sea, sacarle los i tales que i z1 es 0 no hace problema. Y bueno, entonces se prueba que que el flujo en este caso, de vuelta, como se inducen todas esas funciones, uno consigue las 2n+1 en el cociente, y entonces el flujo geodésico en el cociente es completamente integrable. No sé qué hora es. Uy, ya estamos casi. Bueno, el otro caso que estudié era el de las álgebras o los grupos de Lie asociados a grafos, porque hay resultados, voy a ir un poco más rápido a lo mejor para explicar algunas cosas, de que si el grupo corresponde a una de estas álgebras no singulares, entonces el flujo ya era completamente integrable. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con todas las otras? Con todas las otras situaciones, ¿no? Ahí están las álgebras casi singulares y las singulares. Entonces, ejemplos de estas cosas aparecen con grafos. O sea, los grafos corresponden básicamente, casi todos, las álgebras que se producen a casi singulares o singulares, excepto el álgebra de Heisenberg de dimensión 3. ¿Bien? Acá está cómo es la construcción de las álgebras pensadas como grafos. O sea, uno acá tiene que distinguir, en general, para definir un álgebra dos pasos nilpotente, quién va a ser el Z y quién va a ser el B, el espacio vectorial Z y el espacio vectorial B. ¿Está bien? Entonces, cuando uno tiene los grafos, el espacio vectorial B está definido como el generado por los vértices, ¿está bien? Y el Z por las aristas, ¿está bien? Como espacio vectorial. Entonces, esa álgebra de Lie es la que corresponde a la Heisenberg. Tiene B de dimensión 2, centro de dimensión 1, y el corchete es en qué dirección puse la flechita. B1 con B2 es Z. ¿Está bien? O sea, son grafos dirigidos. Tengo que decir en qué orden tomé el corchete. ¿Bien? Como es antisimétrico, interesa el orden. Y acá ¿qué tenemos? El álgebra, esta tiene dimensión B de dimensión 3 vértices, y tengo 3 aristas. Entonces tiene dimensión 6, centro de dimensión 3, B de dimensión 3. Esta es el álgebra, a ver, hay distintas formas de entenderla. Es el álgebra de Lie dos pasos libre en 3 generadores, o la cotangente de la Heisenberg. La cotangente con la acción coadjunta. Pero, bueno, y otra familia son los estrellas. Los grafos estrellas distinguen un vértice, x0, y x1, x2, xn. ¿Bien? Y acá agregamos z1, z2, etcétera, zn. ¿Qué dimensión tiene esto? Tengo n más 1 vértices, ¿bien? Más
en el centro tengo n más. O sea, tiene la misma dimensión del álgebra de Heisenberg, 2n más 1. Bien, si miramos, la JZ asociada a estas es singular. Entonces, por eso me interesaba ver qué pasaba con este caso, porque digo, bueno, a ver, ¿puedo producir acá flujos completamente integrables para el grupo de Lie asociado a esta otra álgebra? Si ya sé que las no singulares siempre es completamente integrable, ¿qué pasa con otros ejemplos? Entonces, trabajé con esto, con el grafo estrella y, bueno, de a poco, cuando empecé a mirar medio como siempre, tomo los grafos más simples, menor cantidad de vértices, menor cantidad de aristas y estudiaba ahí un poquito qué es lo que pasaba. El resultado de que es completamente integrable, vale para casi singulares. Las álgebras casi singulares tienen algunas JZ que son singulares y otras que son no singulares, se mezclan. O sea, entonces, básicamente uno tiene o todas las JZ son no singulares, o todas son singulares, o se mezclan. Hay por lo menos una de cada tipo. ¿Bien? Y esas son las casi singulares. Entonces, la pregunta más complicada era trabajar con las singulares. Digamos, las casi singulares, el resultado para mí es medio teórico, no está muy claro cómo se inducen al cociente, pero está la técnica en algún lado escrita. Bueno, y estas son las álgebras en 4 vértices. Para trabajar en cocientes elegí este tipo de látices, o sea, este grupo que corresponde al grafo estrella se puede representar con estas matrices, ¿bien? Y entonces, con este tipo de matrices, también tiene la primera fila y la segunda tiene elementos. En la de Heisenberg, no sé si recuerdan que aparece en la primera fila y en la última columna, ¿no? Esta tiene la primera y la segunda filas y estos son látices. Bien, cosas de este estilo donde fijé el R, bien, y muevo el N, los Q sub I, los MI en Z. Bueno, y para estos casos, las primeras integrales aparecen todas de las traslaciones a derecha, directamente. Las que sirven son, o sea, por un lado la función energía, que es la única que aparece como que es invariante. De hecho, cuando uno intenta buscar la condición para las matrices simétricas, ¿no? Uno ya tiene la álgebra y dice, bueno, a ver, de las matrices simétricas, ¿qué pasa? ¿Cómo fabrico estas que están en involución? La condición es lo que se reduce todo a probar de que solamente queda la identidad, o sea, no genero nada nuevo para ese caso. Entonces se me acaba la teoría para ver cuántas invariantes tenía, porque a lo más tengo las del centro, que son n en este caso, más la energía, y lo que se necesita son otras, y acá vienen las otras n de los campos invariantes a derecha. Y bueno, la expresión de esas queda como esto, y el truco es que se pueden pasar al cociente como en los otros casos. O sea, se hace un truquito similar. Bueno, ¿por qué bueno, esto lo dije un poquito antes, de que hay una noción de álgebra no integrable, que es una noción algebraica, y que esa condición algebraica de no integrabilidad implica que el álgebra es singular. Entonces la pregunta era si valía la vuelta. O sea, esta G no integrable, uno mira fácilmente de la definición algebraica que esto implica que la G es singular. Entonces el grafo de estrella era para trabajar la vuelta. ¿Esta tiene 2 pasos? 2 pasos. 2 pasos, sí. Todo en 2 pasos. Sí, y la noción esta de no integrabilidad está solo en 2 pasos. Esa es una cuestión que habría que ver cómo se generaliza. O sea que a mí también me interesaría ver qué pasa con eso. No integrable implica no singular, y la otra cosa que estaba probada es que en el caso n no singular o casi no singular,
casi no singular, entonces el flujo geodésico en el grupo es completamente integrable. Entonces ahí están como dando vueltas las condiciones estas algebraicas de singularidad respecto de la pregunta de completa integrabilidad. Bien, entonces estas del grafo estrella responden que esta no vale, digamos, la vuelta acá no vale. Son casos, pero este caso, bueno, acá está la definición de no integrable. Bien, esto se puede trabajar, se define en el espacio dual del álgebra de Lie, pero se puede pasar al álgebra de Lie con la métrica. Y bueno, un poquito se puede describir qué pasa o sea, si uno identifica los elementos del dual con elementos en el álgebra. Pasamos más rápido. Bueno, el resultado de que si el grupo de Lie corresponde a un álgebra no integrable, entonces el flujo no es completamente integrable para ninguna métrica y para ningún látiz, porque acá hay dos preguntas, ¿no es cierto? O sea, uno cuando dice es completamente integrable está fijando una métrica y después paso al cociente y es respecto de ese látiz, que puedo pasar al cociente e inducir todo el cociente. Y acá este resultado es un resultado muy fuerte de que no vale para ninguna métrica ni para ningún látiz. Bueno, creo que voy a dejar acá porque ya estamos casi en hora. Y bueno, las preguntas que quedan todavía abiertas es, por ejemplo, encontrar ejemplos donde, ya sea haya dos métricas, donde alguna es, o sea, en la misma variedad, haya dos métricas donde una resulte completamente integrable y la otra no. Bien. A nivel del grupo, a mí me dijeron de que siempre el flujo es completamente integrable. Yo todavía la prueba no la encontré. No sé si es muy teórica y muy elaborada o sea, no me parece que sea fácil, o sea, con estas formas de construir las cosas, mirarlo. Estoy tratando de ver si hay alguna prueba un poco más simple, pero suponiendo de que eso es cierto, ¿qué pasa en los cocientes? Porque después entonces uno dice, bueno, fijé el grupo, tomé dos métricas, supongamos que tenemos dos látices diferentes, podría tener variedades no homeomorfas, y entonces, sí, ¿qué pasa con los flujos en los cocientes? Puedo tener ejemplos donde un cociente es completamente integrable y en otro no. De eso todavía no se sabe. O sea, como que se han hecho, todos los ejemplos que hay es, sí, para esto, en algunos de los casos en el Heisenberg están estudiadas todas las métricas y prácticamente o sea, no está claro de que estén todos los cocientes, porque ahí cuando uno mueve la métrica, mueve también el látiz. O sea, si aplica el isomorfismo, como que está moviendo las dos cosas, ahí como que hay algo que todavía no se puede controlar. Pero no hay ejemplos de ese tipo de cosas, y es todo muy en mano. Y después producir en 3 pasos, 4 pasos u otras cosas. Hay ejemplos en solubles que generalizan un poco lo que pasa en el grafo estrella, pero bueno, bastante para tratar de entender. Gracias. No sale esto. ¿Cuál es esa definición que vale 2 pasos y que no se sabe para 3 pasos más? La de integrable. No está. La definición de no integrable no está para más de 2 pasos. O sea, la condición esta algebraica, que estaba, ¿dónde estaba? Esta, a ver. Es como que las cosas están medio separadas. Fíjate, la definición de no integrable para el dual es, bueno, tomar un elemento del dual y asociarle como el anulador del elemento.
por la coadjunta. ¿Está bien? Todos los, como si fuera el álgebra de isotropía. El n sub lambda viene a ser todos los elementos del álgebra que cuando actúan por la coadjunta en el lambda da 0. ¿No? Y entonces vendría a ser como el álgebra de isotropía para el lambda respecto de la acción coadjunta. Entonces eso da un cierto subespacio, va fijando para cada lambda el subespacio, y la condición es que cuando hacemos estas cosas, los corchetes de eso es distinto de 0. Entonces cuando es no singular, esto siempre da 0. Pero cuando pasa esta condición, esa es la que da la condición de no integrabilidad. Y eso se da en los grafos, estos estrellas no lo tienen, pero por ejemplo la dos pasos libre en 3 generadores sí, satisface esa. O sea, uno si cree la prueba de que no integrable, esta condición algebraica de no integrable implica que el flujo es no integrable, verifica que satisface esta condición la dos pasos en 3 generadores. Y no sé, o sea, la prueba usa cuestiones dinámicas de la entropía y demás, que se va a las cosas topológicas, no es tan fácil de seguirla. El que trabaja un poco más con esto, que es Alejandro Coxar, que le preguntamos esta prueba, tampoco le entendía muy bien porque parece que no está muy bien escrito el trabajo y no se seguían los detalles. Dice, no es tan fácil, o sea, algunas partes dice esto fácilmente y él decía, no, esto no es fácil. O sea, y además es como que es la parte en la que uno puede meter la pata de decir, de acá sale tal cosa y es el detalle que no está escrito y que faltaría mirar. Sí, me parece que un primer paso sería, por ejemplo, obtener una condición algebraica que asegure no integrabilidad para más de 2 pasos, o para otra cosa, o incluso para alguna familia soluble que pueda ser más o menos simple. ¿Se usa que es un paso? No, pero sí se usa en la prueba en la siguiente, en la que te implique la no integrabilidad del... Esto sí lo podrías definir a lo mejor, pero... En 2 pasos vale que no. Claro, en 2 pasos vale que eso implica la no integrabilidad del flujo geodésico. Capaz que habría que hacer la cuenta en un caso particular, 3 pasos y ver qué pasa. O sea, sí, hay como varias cosas que andan dando vuelta. De hecho, por ejemplo, en la 2 pasos libre en 3 generadores, esa de dimensión 6, en el álgebra de Lie uno construye las integrales. Pero este resultado te dice no la podés pasar al cociente. O sea, no hay forma. O sea, yo las tengo escritas, tengo las 6 funciones escritas y digo, ¿cómo que no pasan? ¿Por qué no pasan? No lo puedo entender. O sea, es como, está bien, el resultado está. Pero si uno... es muy difícil ver cómo pasar funciones a un cociente, porque ahí como decir, bueno, este camino no va, pero no me asegura que ningún camino vaya. O sea, ningún camino va porque el resultado es un poco más fuerte por el otro lado, pero para trabajar con otro ejemplo es como la parte complicada no sé, me metí en un brete, pero vamos a ver. Y por eso tampoco sé qué pasa en 3 pasos, porque en general los corchetes son tan difíciles que después, aunque tengan las funciones, digo, no sé cómo inducirlas al cociente, qué hacer. Más allá de algunas funciones que son más o menos simples, o sea, la estructura cuando es ciertos productos semidirectos son similares a la de los 2 pasos, se puede pasar al cociente, pero si la estructura es más complicada, hay más cosas dando vueltas en los corchetes, ya se acaba la teoría. Para mí hay que atacarlo con otra cosa. Nada. Sí. Si cambia, por ejemplo, una referencia, podría... Sí, ahí yo creo que la teoría, claro, yo empecé pensando en lo mismo, pero es como que parece que no está claro el tema del toro ahí, qué sería el compacto, porque cuando construís estas cosas, la acción, o sea, lo que falla es el Liouville del toro, de que esto baja un toro, de que lo que te queda en el compacto, cuando tomás la preimagen de un punto,
sea homeomorfo a un toro. Y parece que lo que falla es que no sabes exactamente qué es la compacidad ahí, con la pseudo, qué sería lo natural ahí. Sería como una, habría que ver, digamos, para esos casos, qué te da. Entonces, sí, está buena. Sí, porque toda la cuenta, como que uno lo puede plantear y decir, bueno, la métrica no te está jugando en una cosa muy... Pero en lo que, para mí en lo que juega, y en el compacto además, es en la parte del toro. De hecho, en el grupo simplemente conexo no tenés ese tipo de cosas. Muchas gracias. De nada.